video anterior hablé sobre algunas cosas las cuales no necesito hablar ahora. Hubo algunos comentarios que, resumiendo un poco, me hicieron ver que era un pendejo y efectivamente soy un pendejo. Así que déjenme redimirme y permítanme explicarles todo lo que sé sobre el método de la caja. Ya hemos resaltado la importancia de la estructura en el dibujo. El método de la caja es una técnica de construcción que consiste en el uso de una caja, aunque también otras figuras tridimensionales para simplificar los objetos y establecerlos en una perspectiva. Esto implica el trazar líneas desde un punto de fuga para crear profundidad, pero para no confundirnos más, vamos a desglosar esto por partes. Para hablar de puntos de fuga, primero tenemos que hablar de tridimensionalidad, el eje X, Y y Z, es decir, ancho, alto y penetración. De manera muy resumida, los puntos de fuga son el punto donde convergen todas las líneas de un objeto. La línea de horizonte es la línea imaginaria que divide lo que está sobre la vista y bajo ella. Con un punto de fuga, todos los objetos sobre el espacio crean líneas imaginarias que convergen a ese único punto. Sean uno o dos puntos de fuga, generalmente estos suelen alinearse con el eje X. Por eso, esto es lo más fácil de explicar y de entender. Con 3 puntos de fuga se agrega el eje Y. A menudo el error que todos cometemos es alinear todos los elementos a la misma línea de horizonte. Y es que con frecuencia nos encontraremos con objetos que responden a una línea de horizonte completamente independiente. A todo esto, ¿dónde queda el eje Z? Sucede que el eje Z, es decir, la profundidad, siempre la tenemos presente. Esta representa la distancia entre la línea de horizonte, los objetos y nuestro punto de vista. Anteriormente dije que en el dibujo la tridimensionalidad no existe y de este barco no me baja nadie. Claro que pensar en 3 dimensiones es la escuela de cualquier artista profesional. Yo no vengo a desmentirla, solo digo que está incompleta. Pondré como ejemplo este cubo. Sabemos que un cubo tiene 6 caras iguales y por ende es tridimensional. Pero si yo hago esto, como dijo aquel, te vas a ir para atrás. A ti no te sale, cállate. Si yo hago esto, se van a dar cuenta que este cubo en realidad está compuesto por 3 figuras bidimensionales. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué reconocemos esto como una figura tridimensional? La respuesta es porque nuestro cerebro está medio güey. Nuestro cerebro sabe que un cubo tiene 6 caras iguales y que por lo tanto es tridimensional. Lo que sucede es que nuestro cerebro intenta completar la información que no está a nuestra vista, compensándolo con la información que nuestra memoria posee. Por eso digo que pensar en 3 dimensiones no es una información incorrecta, pero está incompleta. Lo que trato de decir es que hay que observar en 3D y pensar en 2D. Hay que observar la tridimensionalidad de nuestro entorno, nuestras referencias y los objetos que nos rodean para traducirlo en 2 dimensiones. Calcar es magia oscura, oscura en verdad. Practicar es importante, eso es cierto, pero más importante que practicar por horas es entender lo que estás representando en tu dibujo, y la forma en la que yo practico esto es calcando. Pero antes de que se me alebresten, no es de la manera en la que están pensando. Ciertamente calcar es una técnica cuestionable. En malas manos, calcar está más cerca de la trampa descarada y el robo, pero sabiéndolo usar, es una buena herramienta para aprender a representar la realidad en nuestros dibujos. Para ello vamos a descomponer nuestras referencias a su estructura más básica, dibujando sobre estas figuras simples. Y como si de un espejo se tratase, cada trazo y figura que dibujemos en nuestra referencia la vamos a replicar en el espacio en blanco de nuestro lienzo o en nuestra hoja de papel. No te centres en los detalles, solo céntrate en tener la forma general.